Nos encontramos sobre lo que parece ser lo más permanente del universo, tierra firme. Los cimientos de nuestras ciudades, nuestras montañas, nuestros continentes. Es el símbolo definitivo de estabilidad. Pero esta percepción es una ilusión de escala y tiempo. En realidad, el suelo bajo nuestros pies no es más que una delgada y frágil cáscara, una corteza temporal sobre un motor planetario de incomprensibles potencias y antigüedad. Durante más de un siglo, hemos cartografiado las superficies de otros mundos con creciente claridad, sin embargo, los misterios más profundos, los paisajes más alienígenas, podrían no encontrarse a años luz de distancia, sino a tan solo 2.900 kilómetros bajo nuestras botas. Recientemente una convergencia de datos extraños, susurros de terremotos, anomalías en rocas antiguas y simulaciones de violencia planetaria realizadas por supercomputadoras ha llevado a los geocientíficos a una hipótesis radical y emocionante. Están descubriendo evidencia no de una tierra hueca, sino de un reino distinto y antiguo oculto en nuestro propio planeta. Un lugar que podría albergar el cadáver de otro mundo, océanos hundidos y formas de materia que desafían nuestra intuición superficial. Esto no es ficción especulativa. Es la vanguardia de la geología, la geofísica y la ciencia planetaria. Hoy nos embarcamos en un viaje forense. Examinaremos la evidencia pieza por pieza, evaluando la calidad de los datos, la solidez de las inferencias y las teorías contrapuestas que, en conjunto, sugieren que nuestro planeta alberga un profundo secreto en su interior. Exploraremos la posibilidad de un mundo desconocido bajo nuestros pies. Para comprender por qué los nuevos descubrimientos son tan revolucionarios, primero debemos establecer lo que creíamos saber. Nuestro modelo clásico del interior de la Tierra es una obra maestra de la deducción científica del siglo XX. Proviene principalmente de la sismología, el estudio de las ondas sísmicas. Cuando el suelo tiembla en cualquier parte del planeta, libera energía en forma de ondas sísmicas que se irradian en todas direcciones, recorriendo el cuerpo del planeta. Hay dos tipos principales, cruciales para esta labor investigadora: las ondas P primarias o de presión, y las ondas S secundarias o de cizallamiento. Las ondas P son compresivas como las ondas sonoras, y pueden viajar a través de sólidos, líquidos y gases. Las ondas S son más lentas y solo pueden viajar a través de sólidos, son detenidas por líquidos. Mediante el despliegue de una red global de sismómetros sensibles y la cronometración meticulosa de la llegada de estas ondas de miles de terremotos, los científicos pueden realizar lo que es esencialmente una tomografía computarizada planetaria. La imagen resultante es la de un planeta perfectamente estratificado como una cebolla. En la parte superior, tenemos la corteza. Esta es la delgada, fría y frágil corteza sobre la que vivimos. Es increíblemente delgada a escala planetaria. Se extiende en promedio entre 15 y 20 kilómetros bajo los continentes y solo entre 5 y 10 kilómetros bajo los océanos. No es una cáscara de huevo única e intacta, está fragmentada en placas tectónicas que flotan y se desplazan en la capa inferior. Bajo la corteza se encuentra el manto. Esta no es una cámara de magma líquido como suele representarse. Es una capa de roca sólida de silicato de 2.900 kilómetros de espesor. Pero es sólida como lo es un glaciar, sometida a un calor y una presión inmensos a lo largo de escalas de tiempo geológicas, se comporta como un fluido viscoso convectándose con una lentitud agonizante. Esta convección es el motor de la tectónica de placas. El manto se divide en el manto superior, hasta unos 660 km. Y el manto inferior desde los 660 kilómetros hasta los 2.900 kilómetros. El límite a los 660 kilómetros es significativo, ya que las estructuras minerales cambian bajo presión. En el centro se encuentra el núcleo. Consta de dos partes, un núcleo externo líquido de hierro y níquel fundidos, de unos 2.200 kilómetros de espesor, y en su interior, un núcleo interno sólido de aleación de hierro y níquel con un radio de unos 1.250 kilómetros. La agitación del núcleo externo líquido, mediante un proceso llamado geodinamo, genera el campo magnético terrestre, nuestro escudo invisible contra la radiación solar. Este modelo corteza, manto, núcleo externo, núcleo interno, es elegante y altamente predictivo. Explica los volcanes, los terremotos, las cordilleras y el campo magnético. Es ciencia de manual.
Pero como todos los buenos modelos científicos, su mayor valor no reside en ser completamente correcto, sino en proporcionar un marco para detectar anomalías. Y a partir de finales del siglo XX, las anomalías comenzaron a acumularse. La primera pista importante de que nuestra cebolla estratificada era más compleja provino del análisis detallado de las ondas sísmicas que atraviesan la parte más profunda del manto, justo por encima del límite entre el núcleo y el manto. Esta región, que abarca aproximadamente los 200 a 300 kilómetros inferiores del manto, se conoce como la capa D, se pronuncia D''. Es la última frontera del manto antes del núcleo metálico. En las décadas de 1980 y 1990, a medida que las redes sísmicas globales mejoraban, los sismólogos comenzaron a notar algo extraño. Cuando las ondas sísmicas viajaban bajo ciertas regiones, específicamente, bajo la vasta cuenca del Océano Pacífico y bajo el continente africano, se ralentizaban drásticamente al atravesar la capa D no en un porcentaje minúsculo, sino en una cantidad significativa. No se trataba de parches pequeños y localizados. Eran colosales. Llegaron a conocerse como grandes provincias de baja velocidad de cizallamiento, LLSVP. El nombre es un nombre complejo, pero la realidad que describe es asombrosa. Grande es quizás el eufemismo más grande en geología. Cada una de estas provincias tiene el tamaño de un continente. La que se encuentra debajo de África suele llamarse Tuzo en honor al geofísico J. Tuzo Wilson, y se estima que tiene más de 800 kilómetros de altura, mucho más que el monte Everest. Su contraparte bajo el Pacífico se llama Jasón. No son simples masas, son las estructuras más masivas y distintivas de todo el manto. Tienen lados afilados e inclinados, lo que sugiere que no son solo roca cálida y blanda, sino pilas químicamente distintas y más densas que se han asentado en el fondo del manto, como los pozos de una botella de vino. Su existencia está comprobada mediante tomografía sísmica, la técnica de imágenes 3D que utiliza ondas sísmicas. La evidencia es sólida y repetible. Pero su composición es un profundo misterio. ¿Por qué están ahí? ¿Son simplemente pilas de roca ordinaria del manto ligeramente más calientes? ¿O son algo fundamentalmente diferente? Su estabilidad durante miles de millones de años sugiere que no son solo anomalías térmicas por convección, deben ser químicamente distintas y más densas para haber resistido su retorno al manto. Este fue el primer indicio sólido, basado en datos, de un verdadero mundo desconocido, vastos y enigmáticos continentes a la deriva en el límite del núcleo. La trama se complicó a medida que la resolución sísmica mejoraba. Los científicos descubrieron que el límite entre el núcleo y el manto no era la interfaz lisa y esférica que sugerían nuestros libros de texto. Se trata de un paisaje increíblemente accidentado y complejo. Usando ondas sísmicas que rozan a lo largo de este límite, como pings de sonar escaneando un lecho marino, investigadores como Edward Garnero y sus colegas comenzaron a mapear características. Encontraron lo que ellos llaman zonas de velocidad ultra baja, ULVZS. Estas son áreas típicamente de decenas de kilómetros de espesor y cientos de kilómetros de ancho, donde las ondas sísmicas se ralentizan no solo un poco, sino en un asombroso 10% a 50%. Esta es una anomalía extrema. En la física del estado sólido de la Tierra profunda, una reducción tan drástica en la velocidad de la onda implica material que está parcialmente fundido, o químicamente tan exótico y rico en hierro que tiene una densidad mucho mayor y es sísmicamente blando. Las ULVZS se encuentran a menudo en los bordes de las LLSVP gigantes, como estribaciones en la base de enormes cordilleras, o dispersas como islas aisladas en el límite núcleo-manto. Sugieren que la capa límite no es una zona de transición uniforme, sino una región dinámica y heterogénea con propiedades muy variables. Es una geografía oculta con sus propias montañas, valles y extraños y densos pantanos. En 2022, un estudio fundamental dirigido por Samantha Hansen, de la Universidad de Alabama, y publicado en la revista Science, añadió un dato crucial. Su equipo utilizó datos sísmicos de una herramienta excepcional y poderosa. Los terremotos en la Antártida, registrados por estaciones también en la Antártida. Esta geometría única permitió que las ondas sísmicas muestrearan el límite núcleo-manto bajo el hemisferio sur con un detalle sin precedentes. Lo que encontraron no fueron solo parches aislados de ZUD. Detectaron evidencia de una capa extensa y variable a lo largo de vastas extensiones del límite.
Lo describieron como un mundo oculto previamente desconocido, de estructura compleja. La hipótesis principal para explicar este límite texturizado y estratificado es el modelo del cementerio de losas subducidas. Conocemos el proceso superficial. La corteza oceánica, nacida en las dorsales oceánicas, es fría, densa y basáltica. Finalmente se recicla de nuevo en el manto en las zonas de subducción, hundiéndose en grandes losas. Estas losas se han estado hundiendo durante miles de millones de años. Los modelos informáticos y las imágenes sísmicas muestran que pueden descender hasta el límite entre el núcleo y el manto. Allí se acumulan. Imaginemos la historia completa de los fondos oceánicos de la Tierra, no como un mapa plano, sino como una pila arrugada y estratificada de roca densa y químicamente distinta en el fondo del manto. Esta corteza reciclada tendría diferentes propiedades sísmicas, podría albergar agua atrapada y podría reaccionar con el manto y el núcleo circundantes para crear la capa compleja y variable que ahora detectamos. Esta teoría es poderosamente elegante porque vincula directamente un proceso superficial que podemos observar, la subducción, con el misterio en profundidad. Proporciona un mecanismo lógico y continuo para la creación de un mundo desconocido, de material superficial antiguo y hundido. Pero existe una teoría alternativa que es, si cabe, aún más profunda. Conecta las profundidades de la Tierra con el evento más violento en la historia de nuestro planeta y con el origen mismo de nuestra Luna. Esta es la hipótesis del gran impacto. El modelo predominante para la formación de la Luna afirma que aproximadamente hace 5.000 millones de años, la prototierra fue golpeada por un planeta del tamaño de Marte llamado Theia. El cataclismo vaporizó y expulsó cantidades masivas de material de ambos cuerpos en órbita alrededor de la Tierra, que luego se fusionaron para formar la Luna. La versión clásica de esta historia sostenía que el denso núcleo metálico de Theia se fusionó a la perfección con el núcleo de la Tierra, y su material del manto se mezcló completamente con el manto terrestre. Pero en los últimos años, un equipo de científicos, más notablemente el geodinamista Qian Yuan de Caltech, ha planteado una pregunta revolucionaria: ¿qué pasaría si no se mezclara completamente? Su hipótesis, respaldada por sofisticados modelos informáticos geodinámicos, es la siguiente: el manto de Theia era intrínsecamente más denso y más rico en hierro que el manto primitivo de la Tierra. Durante el impacto, mientras los núcleos se fusionaban, una porción significativa del material del manto de Theia, destrozado y calentado, se hundió a través del manto terrestre. Pero en lugar de mezclarse, se asentó en dos pilas enormes y estables en la base del manto, pilas que han permanecido en gran parte intactas, aunque moldeadas lentamente por la convección del manto durante 500 millones de años. Estas pilas, según la teoría, son los LLSVP. Las manchas africanas y del Pacífico no son pilas de corteza subducida, son el cementerio de todo un mundo alienígena. Evaluemos la evidencia de esta extraordinaria afirmación lógicamente. Primero, la plausibilidad geodinámica. Las simulaciones de alta resolución de impacto y convección del manto han demostrado que es físicamente posible. Los modelos demuestran que el material del manto del impactador puede sobrevivir como grandes pilas termoquímicas que son estables a lo largo del tiempo geológico. No se mezclan. Segundo, el problema de la escala. Los LLSVP son enormes y contienen aproximadamente un porcentaje de la masa total de la Tierra. Es plausible que solo la corteza oceánica subducida, que es una fina capa superficial del planeta, pudiera acumularse en estructuras tan masivas y distintivas. Algunos científicos argumentan que es exagerado. Sin embargo, un impacto a escala planetaria libera una cantidad de material extraño a escala planetaria en un solo evento. Tercero, la evidencia geoquímica. Esta es quizás la pista más tentadora. Ciertas rocas volcánicas encontradas en la Tierra, particularmente en lugares como Islandia y Samoa, presentan firmas isotópicas extrañas. Los isótopos son variantes atómicas de elementos que actúan como huellas químicas. Estas rocas en particular contienen isótopos primordiales de gases nobles como el helio 3. Y extrañas proporciones de isótopos de tungsteno que sugieren que provienen de un depósito en las profundidades de la Tierra que ha estado aislado desde el inicio mismo del planeta. Un depósito que nunca experimentó la mezcla y diferenciación que experimentó el resto del manto. ¿Dónde están estos volcanes? A menudo se sitúan sobre los bordes de las lavas de lava. La hipótesis es que las columnas del manto, surgencias calientes,
Están tomando muestras de material de los bordes de estas antiguas pilas y llevándolo a la superficie. Las huellas químicas en estas lavas podrían ser la señal directa de Tea. Esta teoría es radical. Postula que el evento más dramático en la historia de la Tierra, su colisión con un planeta gemelo, dejó no solo la Luna en nuestro cielo, sino el cadáver de ese planeta enterrado en nuestro manto. El mundo desconocido bajo nuestros pies, desde esta perspectiva, es literalmente los restos de otro mundo. Es una hipótesis que vincula a la perfección la formación planetaria, la estructura profunda de la Tierra y el vulcanismo superficial, pero sigue siendo altamente inferencial. Es una historia convincente que encaja en muchas piezas, pero la prueba definitiva, una muestra de roca inequívocamente de Theia, se encuentra a 2.900 kilómetros de profundidad. Los misterios del límite núcleo-manto no se limitan a su estructura y origen. También se extienden a su propio estado material, que puede ser más extraño de lo que imaginamos. Una tercera evidencia apunta a la presencia de volátiles, agua y carbono, en este reino profundo. Sabemos que la corteza oceánica en subducción transporta agua hacia el manto, ligada a minerales. La pregunta siempre ha sido, ¿a qué profundidad puede llegar esta agua? Experimentos recientes de física mineral a alta presión sugieren que en las condiciones del manto inferior y del límite núcleo-manto, el agua podría no existir en estado líquido, sino crear minerales o estados de la materia completamente nuevos y exóticos. Una posibilidad es la formación de fases de silicato hidratado, minerales como los silicatos de magnesio densos y acuíferos, que solo son estables bajo presión de aplastamiento. Su presencia podría reducir el punto de fusión de las rocas y crear las condiciones parcialmente fundidas y pastosas que se observan en las ULVZ. Una idea aún más exótica se refiere al hielo superiónico. Este no es el hielo tal como lo conocemos. Bajo presión y temperatura extremas, los átomos de oxígeno del agua se congelan formando una red cristalina, mientras que los iones de hidrógeno se disocian y fluyen libremente a través de ella como un líquido o un fluido conductor. Esto crea un extraño estado híbrido de materia que es a la vez sólido y fluido. Si el agua alcanza el límite núcleo-manto, algunas simulaciones sugieren que podría formar hielo superiónico, que tendría propiedades sísmicas que coinciden con algunas observaciones de ULVZ y podría afectar significativamente la conductividad y la dinámica en el límite. Y luego está el carbono. En el entorno pobre en oxígeno y de alta presión en la base del manto, el carbono podría formar fácilmente no solo grafito, sino también diamante. El límite núcleo-manto podría ser la fábrica de diamantes definitiva, creando diamantes a una escala colosal, quizás incluso formando vastas y gruesas capas o exóticos compuestos de carburo. Estos diamantes monstruosos nunca alcanzarían la superficie. Son residentes permanentes de las profundidades, un componente brillante e hiperdenso de este mundo oculto. Estas hipótesis, la capa hidratada, el hielo superiónico, la fábrica de diamantes, abordan la naturaleza material de este mundo desconocido. Sugieren que no solo es estructuralmente diferente, sino que está compuesto de fases de materia que son verdaderamente ajenas a nuestra experiencia en la superficie. Nos enfrentamos ahora a una gran cantidad de evidencia y a múltiples teorías aparentemente contrapuestas. Es hora de una síntesis lógica. La pregunta crucial no es, ¿cuál teoría es la correcta?, sino, ¿cómo encajan estas piezas para describir un ámbito de profunda complejidad? Analicemos la evidencia de cada concepto. El cementerio de losas subducidas. Esta teoría posee una enorme solidez en su vínculo directo con un proceso superficial observable. La tomografía sísmica ha captado imágenes de placas subducidas que descienden profundamente en el manto. Explica con elegancia la textura y la variabilidad del límite núcleo-manto, la estratificación, las manchas, la topografía accidentada. Es casi seguro que es una parte importante de la historia. La Tierra profunda debe contener una cantidad significativa de material superficial reciclado. El remanente de Tea, LLSVP. La fuerza de esta teoría reside en explicar la escala y el aislamiento de las dos enormes estructuras LLSVP. Un único y colosal evento de entrega tiene sentido para la creación de pilas tan enormes, distintivas y antiguas. La tentadora, aunque aún no definitiva, evidencia geoquímica de volcanes en puntos calientes le otorga un gancho observacional crucial. Es una hipótesis espectacular que, de comprobarse, reescribiría nuestra comprensión del interior de la Tierra como un museo de arqueología planetaria.
La capa de material hidratado / diagonal exótico, ULVZ, etc. Esta es menos una teoría del origen y más una teoría del estado. Es perfectamente compatible con ambas anteriores. Ya sea que el material allí abajo sea corteza subducida o el manto de Tea, aún puede contener agua y carbono. La evidencia experimental de fases extrañas de alta presión, como el hielo superiónico, es física sólida. Esto explica las anomalías sísmicas más extremas, las ZMUB, y añade una capa de profunda rareza material a la región. El veredicto de la síntesis lógica, la conclusión con mayor solidez científica es que el mundo desconocido, en el límite entre el núcleo y el manto, es todo lo anterior. Es una zona fronteriza de una complejidad asombrosa. Imagínense, en la base del manto, tenemos dos montañas termoquímicas colosales, las LLSVP. Su origen puede ser, de hecho, primordial, posiblemente los restos de Theia. Estas enormes pilas han permanecido durante eones, actuando como sustrato. Sobre ellas y a su alrededor, la implacable cadena transportadora de la tectónica de placas ha estado vertiendo el cementerio de la propia superficie de la Tierra, los restos estratificados y arrugados de antiguas cortezas oceánicas, el cementerio de losas subducidas. En las interfaces entre estos diferentes materiales, donde la antigua roca alienígena se encuentra con la corteza reciclada y donde ambas se encuentran con el núcleo de hierro líquido, ocurren intensas reacciones químicas. En estas zonas el agua y el carbono liberados de las losas o los volátiles primordiales de Theia forman fases exóticas de alta presión, parches localizados de fusión parcial, lodo, hielo superiónico y diamante. Por lo tanto, el mundo desconocido no es una entidad única y homogénea. Es un reino estratificado, heterogéneo y dinámico. Contiene los restos fosilizados de la superficie de nuestro planeta y potencialmente, los restos fosilizados de su planeta hermano. Alberga algunos de los estados de materia más extremos del sistema solar. Es un lugar donde convergen los procesos geológicos de la superficie y el interior profundo, así como la historia astronómica del sistema solar. ¿Por qué es esto importante? Más allá del asombro absoluto del descubrimiento, comprender este mundo oculto es crucial, ya que no es una capa pasiva. Es una fuerza impulsora del planeta en el que vivimos. Estas estructuras profundas controlan la formación de las columnas del manto. Cuando una surgencia masiva asciende desde los bordes de las LLSVP o desde la cima de un cementerio de losas apiladas, puede crear un punto caliente. Estas columnas alimentan los eventos volcánicos más grandes de la historia de la Tierra, como las traps del Deccan o las traps siberianas, que han moldeado el clima y causado extinciones masivas. También crean cadenas de islas como Hawái e Islandia. La dinámica en el límite núcleo-manto influye directamente en la geodinamo. El flujo de calor desde el núcleo hacia el manto, modulado por la irregular y variable capa D, controla la agitación del hierro líquido. Esto afecta la estabilidad y el comportamiento del campo magnético terrestre, nuestro escudo protector. Finalmente, esta región es la memoria química de la Tierra. Contiene pistas sobre la acreción del planeta, el aporte de agua, el origen de la Luna y la evolución a largo plazo del manto. Es el archivo definitivo escrito no en piedra, sino en las sutiles variaciones de las ondas sísmicas y las huellas isotópicas de lavas antiguas. La evidencia de un mundo desconocido bajo nuestros pies es extraordinariamente sólida porque es multidisciplinaria y convergente. No se basa en una sola anomalía. Proviene de la sismología, la física mineral, la geoquímica, la geodinámica y el modelado de impactos planetarios. Cada línea de evidencia presenta debilidades por sí sola, pero juntas, tejen una imagen coherente y convincente de una Tierra profunda mucho más compleja y maravillosa de lo que sugería nuestro simple modelo de capas. No vivimos en un planeta terminado y estático. Vivimos en la delgada y fría piel de un gigante dinámico, que respira y aún misterioso. La mayor saga de exploración del siglo XXI puede que no implique cohetes que atraviesen el vacío del espacio, sino el incansable e ingenioso esfuerzo por decodificar los ecos de los terremotos, revelando los secretos de un mundo oculto que ha estado bajo nuestros pies todo el tiempo. El viaje al centro de la Tierra no es una fantasía, es una revolución científica en progreso, y todos estamos presenciando sus increíbles descubrimientos.